Me tomó casi unos 15 años darme cuenta de que en este país, Costa Rica, tenemos un problema muy serio con lo que es el manejo de las finanzas. Y eso se ve evidentemente por la falta de conocimiento de lo que son cuestiones tan simples como el manejo del dinero, el control del débito, del crédito, el saber diferenciar, por ejemplo, cuándo es que se está gastando más de la cuenta, cuándo hay que ahorrar y un montón de cuestiones que influyen claramente en que un país crezca o no en su economía, en su desarrollo social, en su emprendimiento, en su capacidad de generar empleo y demás. Quizás el problema no es tan gubernamental o tan responsable en la función, por ejemplo, de los organismos internacionales, que es algo con lo que popularmente nos hemos defendido o escudado históricamente de que instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pues promueven e incitan a las personas a endeudarse y a que los países sean subdesarrollados. Vamos a ver, el subdesarrollo de las naciones principalmente se da por la falta de conocimiento de muchas de las bases de la economía, del comercio, de la estructura política, hasta de la forma de generar una especie de unidad social. Creo que Latinoamérica es por mucho la zona más desigual del mundo, pero también es la zona que tiene más recursos eh, de negocio, de comercio, de avance para el futuro. Lastimosamente, está mal gobernada en general. No hay una nación eh, que hoy pueda decirse en Latinoamérica que tiene una estructura consolidada para el futuro. Yo sé que van a decir algunos, puede ser Chile, puede ser Uruguay, algunos dirán que El Salvador, otros que hay avances, por ejemplo, recientemente con, no sé, naciones como Brasil o Argentina, dependiendo de ideologías políticas, pero lo cierto es que Latinoamérica no tiene una proyección clara de hacia dónde va. Y eso principalmente se debe a que no conoce o no sabe las bases de cómo estructurar una nación. Cuando vos tenés naciones que se dedican excesivamente a depender del sostenimiento y no del crecimiento de la economía, del bienestar de las personas, del emprendimiento de las personas, ahí estamos mal. Y es quizás ese factor el que le falta a los latinoamericanos. Los latinoamericanos somos especialistas en sostener las cosas, no en buscar más. Por ejemplo, se usa el popular, es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Nunca se arriesga. Y cuando se arriesga, al primer mínimo error o al primer mínimo movimiento en donde uno considere que puede haber peligro, se regresa al mismo sistema. Y ese sistema es el que sigue tajante, sigue pegando, sigue dando duro y sigue generando que nuestras naciones no quieran darse cuenta de su realidad. Desigualdad, desinformación, corrupción, populismo, autoritarismo, narcogobiernos en algunos casos y sobre todo dependencia, excesiva dependencia de otras naciones. Porque vamos a ser realistas, sea gobierno de izquierda, sea gobierno de derecha, sea gobierno de centro. Todos los gobiernos de esta zona le deben a los Estados Unidos, a China, a Rusia o a la Unión Europea. Todos, todos estamos endeudados. Y podríamos usar la teoría de la dependencia, decir de que es porque ellos nos dieron productos manufacturados y nosotros les damos recursos, pero lo cierto es que también hay negligencia por parte de nosotros los latinoamericanos. Y hasta que no nos demos cuenta de que no sabemos manejar una tarjeta de crédito, hasta que no nos demos cuenta de que no sabemos diferenciar lo que es el ahorro y el gasto, hasta que no nos demos cuenta que el dinero no sale del gobierno, no es una máquina exprimidora de dinero, no es un árbol que sale dinero y de ahí se propaga, hasta que no entendamos
cómo se mueve el mercado internacional, nos van a seguir agarrando como idiotas. Punto. Vamos a seguir siendo la región latinoamericana pobre, inútil, inoperante, que pasa culpando de sus males a otros, porque eso es también un factor muy interesante y es algo que tenemos que entender. Ese es nuestro escudo, históricamente. Nos hemos escudado toda la vida de que es Estados Unidos el responsable de nuestra desgracia. Es la Unión Europea la responsable de nuestra desgracia. Más que nada la Unión Europea no, la colonización europea, para que me entiendan. Es em, que las potencias solamente nos agarran para exprimirnos y sacarnos em, recursos. Pero es que también, ¿qué tipo de gobiernos tenemos? ¿Cómo negociamos? ¿Cómo generamos emprendimiento? ¿Cómo generamos desarrollo? Vamos a ver, explíquenme algo. ¿Cómo es posible que en el siglo XIX, más o menos mediados, finales del siglo XIX, los líderes que teníamos en Latinoamérica tenían un control y una posibilidad de tomar acciones con más eficacia que los líderes del siglo XXI? Creo, y me atrevería a decir algo muy incómodo, pero es que antes, como era más el uso de la fuerza, como era más el uso del autoritarismo o del orden, casi que todo tenía una estructura. Hoy no. Hoy a cada rato tenemos esa percepción de nos vamos a votar por un partido de izquierda, nos vamos a votar por un partido de derecha, nos vamos a votar por un partido de centro, nos vamos a votar por un partido que defienda derechos humanos o que defienda nuestro orden conservador. No, es que no es así como se tiene que elegir a un sistema. Se le tiene que dar estructura, se le tiene que dar un orden. No es que porque llegó partido X voy a hacer que las acciones que había dejado partido Y no tengan sentido si había lógica de avance. No es que porque un proyecto de ley lo propuso partido y es mi rival, entonces lo tengo que votar en contra. No, es empezar por ahí. Empezar por ahí. Y los gobiernos latinoamericanos tienen ese gran problema. Tienen un problema estructural, tienen un problema de unidad. Vean, por ejemplo, este choque ideológico, porque es ideológico en el fondo, entre lo que es la OEA, el CELAC, tenemos luego el Mercosur, ya la UNASUR está casi extinto, el Grupo de Lima, la Alianza del Pacífico, o sea, ¿para qué? Hay tantas instituciones, pero tantas instituciones y organizaciones regionales que yo digo, ¿y qué están respondiendo? Porque seguimos teniendo una zona desigual, seguimos teniendo choques entre nosotros como naciones, seguimos teniendo rivalidades ideológicas que me parece el colmo que estamos en pleno siglo XXI y todavía seguimos chocando con la dicotomía socialismo, liberalismo, izquierda, derecha. No es así como se gobierna a una nación. Y generalmente estos modelos tienen una característica muy interesante, que al final ni siquiera son socialismo, son liberalismo. Son populismo, clientelismo o corporativismo. Y las tres siempre tienen dependencia histórica de las potencias que se desarrollan como quieren. Porque así es como lo hacen. China puede tener un gobierno de izquierda, derecha, pongan el nombre que quiera, pero su líder tiene claro la visión que quiere de su país. Estados Unidos, con Donald Trump, con sus características y todo, pero Donald Trump tiene claro lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. ¿Estén de acuerdo o no estén de acuerdo? Rusia, Vladimir Putin, creo que es un ejemplo excepcional para analizar lo que él hace con la política. Y es ahí donde viene la parte más incómoda y más cruda de todo esto. Si la política genera división en América Latina, no es momento de cambiar de sistema. No es momento de buscar algo diferente. ¿Es acaso que la solución ha sido el gobierno en todo esto? ¿Es acaso que necesitamos tanta dependencia de un sistema, llámese democrático, llámese un sistema de votación para establecer un orden? O más bien hoy la democracia nos está apuñalando la espalda y evitando nuestro desarrollo. Piénsenlo. Los modelos orientales principalmente, podríamos hablar de las zonas árabes, podríamos hablar de la misma China, de Japón, de
Tailandia un poco, inclusive Vietnam. Estas naciones económicamente han ido desarrollándose y han avanzado inclusive en estructura porque han tenido modelos que se han basado mucho en la autoridad, en el respeto al orden, en el respeto a, a la jerarquía, en un honor. Creo que esa es la parte tal vez que más duele de Latinoamérica. Latinoamérica no tiene honor. Latinoamérica desde sus años de inicio, de creación de vida independiente, se basó en traiciones. Y búsquenlo, búsquenlo. Desde la historia de México, desde la historia de Argentina, desde la historia de Colombia, desde la historia centroamericana, la cantidad de traiciones que hemos tenido por factores ideológicos. Cuando, por ejemplo, los países escandinavos pararon de una vez con sus conflictos y se formaron y se desarrollaron, porque eran un montón de vikingos sanguinarios que estaban matándose y llegaron a un punto donde dijeron, no, es que así no funcionan las cosas y salimos adelante. Los países árabes encontraron una fuente importantísima, el petróleo, pero ellos también supieron cómo exprimirlo, cómo sacarle el mayor provecho, cómo incentivar incluso ahora propuestas de paz, cómo incentivar negociaciones de paz, cómo entender de que el terrorismo, que ahora se está dando mucho en esa zona, no es la solución, no es la vía, y que ellos más bien están en proceso ahora de estructurarse hacia avances, por ejemplo, que tenemos nosotros los occidentales en funciones democráticas. Pero nosotros, en lo que respecta, por ejemplo, a los orientales y sus políticas económicas, de desarrollo, de emprendimiento, detrás del palo. Estamos bastante, bastante mal. Y concluyo este mensaje casi que lanzando un ultimátum a lo que va a pasar en los próximos años a partir de la pandemia y a partir de estas gestiones que estamos teniendo en la política. Muchos de los países que hoy se sienten que están en cuna de oro, que sienten estabilidad, que sienten que están desarrollados o avanzados, van a sufrir. Van a sufrir, van a tener una de las situaciones económicas más graves de los últimos tiempos, y los países que hoy, irónicamente, están sufriendo, están padeciendo, están en crisis económica, en crisis política, en crisis social, más bien van a ser esa especie de llamarada de paz, porque estamos en un momento de la historia donde solamente hay hombres y mujeres débiles para la política, y se ocupan hombres y mujeres fuertes. Mientras no haya personas con conciencia, con conocimiento de historia, con conocimiento de economía y sobre todo con una crítica incesante hacia el gobierno y hacia el sistema político que tenemos, no vamos a llegar a ningún puerto. Y Latinoamérica va a tener ese merecidísimo puesto de región desigual en el mundo. Sin más que decir, me despido. Buen día.